Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500, el futuro, está casi repitiendo y también el Dow Jones, como vemos ahí. El resto de mercado está, o sea, el contado está cerrado. Solamente tenemos los futuros abiertos en Estados Unidos. Pero no hay variación, o sea que el fin de semana es largo porque empieza ya desde hoy, aunque estén cotizando los futuros, pues como no hay contado, pues estamos un poquito a medias, digamos. El DAX tampoco ha tenido mucho movimiento, 0,03% de descenso, así que lo que son las bolsas en el día de hoy muy paradas, no ha habido gran movimiento. En el caso de Bitcoin tenemos recuperando un 0,40% en 63.210. Vamos a ver qué tal termina la semana. La vela semanal no va muy bien, pero ya hemos comentado que si cierra por encima de 63.500, pues al menos salvaría el cuerpo de las últimas dos velas semanales y no empeoraríamos la situación gráfica. Así que al menos de aquí al domingo esperemos que cierre por encima de 63.500. No estamos lejos, estamos en 62.225. Y bueno, lo único que queda todavía pues bastante hasta que cierre la vela el domingo, pero por lo menos que no empeore la situación, que al menos se mantenga en esa zona y no se empiece a alejar de esta línea morada que tenemos ahí porque sería perjudicial. Además ya vamos por el día 19 del mes y la vela mensual también tiene sus complicaciones y su cierre debería ser por encima de los 67.000 si no queremos que empiece a romperse esta línea de largo plazo que viene desde los mínimos de 2018. No es poco, viene desde los mínimos de 2018 y en estos momentos está poniéndose en jaque este mes de junio de 2026. O sea que cuidado con eso, tiene que cerrar el mes por encima de 67.000. La vela semanal, como digo, vamos a ver qué tal, pero de momento no va muy bien. Y el gráfico de MicroStrategy lo tenemos con una caída del 3,46%. De MicroStrategy se siguen diciendo barbaridades. No solo lo que leo en redes sociales, algún comentario que se pone también en el canal de Bitcoin al día. Gente que no entiende nada de lo que dice, absolutamente. Dice, ¿qué pasa con Bitcoin si MicroStrategy se va a cero? ¿Cómo se va a ir MicroStrategy a cero si tiene 850.000 Bitcoins? MicroStrategy vale lo que valen los Bitcoin que tiene. ¿Vale? Eso es lo que vale MicroStrategy. Y si queréis hacerlo más neto, le quitáis la deuda y eso es lo que vale MicroStrategy. 850.000 bitcoins por el precio de Bitcoin menos la cantidad de bitcoins que tienen comprados a crédito por el precio de Bitcoin. Eso es lo que vale MicroStrategy. No puede ir a cero. Pero hay gente que no tiene ni puñetera idea de lo que habla y dice, si MicroStrategy se va a cero, ¿qué pasa? MicroStrategy no se puede ir a cero a menos que Bitcoin se vaya a cero. Porque vale lo que vale Bitcoin. Entonces, dejemos de decir absurdeces y de repetir chorradas que se dicen por internet, ¿vale? MicroStrategy está en una mala situación porque Bitcoin no está subiendo y necesita que suba para tener una rentabilidad superior a lo que está pidiendo prestado, porque si no, no tiene sentido pedir prestado dinero al 11% si no le vas a sacar tú una rentabilidad mayor del 11%. Pero MicroStrategy tiene margen para cambiar su estrategia si le da la gana. Ahora mismo podrían vender una pequeña parte de los Bitcoin que tienen, el 10% de los Bitcoin, por ejemplo, cancelar todas las preferentes y todos los Bitcoin serían suyos, propios. Y la empresa tendría que valer exactamente lo que valen esos Bitcoin con los que se quedase, propios. Entonces dejemos de decir chorradas de MicroStrategy no sé qué, MicroStrategy no sé cuál, un Ponzi no sé qué. ¿Vale? Porque lo primero que hay que hacer es entender lo que estás hablando. Y si no entiendes de lo que estás hablando, mejor no digas nada. ¿Vale? Así que MicroStrategy está en una mala situación, pero no es una situación trágica. Podría corregir la situación en cualquier momento. Podría decidir en cualquier momento Michael Saylor si ve que la cosa no va a ir bien, si de repente dice, bueno, pues parece que vamos a estar estancados mucho tiempo, vamos a vender los bitcoins suficientes para cancelar toda la deuda. Y el resto es suyo. Nadie le puede obligar a vender unos bitcoins que ha comprado con dinero propio. Nadie. Y lo otro tampoco es ninguna obligación. Sería una decisión táctica si cree que se va a quedar estancado el precio mucho tiempo y que no va a subir lo que en principio cree que va a subir.
Así que podrían solucionar la situación ya. Y no tardarían nada, porque vender ahora mismo 40.000 bitcoins o 80.000 bitcoins a mercado es facilísimo, igual que comprar. ¿Hemos visto movimientos porque se hayan comprado 40.000 bitcoins a mercado? No hemos visto movimientos en el precio. Por lo tanto, vender tampoco sería ningún problema. Hay mucho volumen al día y se podría vender perfectamente 40.000, 80.000 bitcoins, cancelar la deuda que tiene y no pasaría nada. Incluso reaccionaría positivamente seguramente el precio de MicroStrategy. Y seguramente podría incluso vender acciones por encima del valor de los bitcoins que tiene en cartera porque reaccionaría tanto la acción que seguramente se pondría por encima de precio y podría comprar más bitcoin vendiendo acciones y serían propios, no con deuda. O sea que no está en ninguna situación crítica MicroStrategy, ¿vale? Bitcoin está en una situación de estancamiento, de pérdida no sé, de pérdida de atractivo de los inversores, no sé. Pero MicroStrategy no tiene ningún problema. O sea, eso quitároslo de la cabeza. MicroStrategy no es el problema de Bitcoin. El problema de Bitcoin es la pérdida de protagonismo con respecto a otros activos. No le queráis echar la culpa a MicroStrategy porque MicroStrategy no ha hecho nada para perjudicar a Bitcoin, en absoluto. ¿Vale? Dicho esto, vamos con el resto de mercados. El petróleo subiendo un 0,91 en el día de hoy, por encima de 80, pero precios, yo considero 80 un precio razonable para lo que ha estado en los últimos años desde el año 2022. Está por encima de lo que tuvimos en 2026 a principio y de finales de 2025, pero esos precios de finales de 2025, principios de 2026, eran anormalmente bajos para el periodo desde 2022 hasta 2026. O sea que 80 está bien. El oro cayendo un 1,81%, continuando con la tendencia bajista lógica después de una subida súper especulativa que tuvimos final de año, principio del año. Hubo burbuja en aquel momento, pinchó la burbuja, se produjo una distribución en la parte de arriba y ahora estamos corrigiendo, que es lo que tiene que ocurrir en los mercados. Así está haciendo también la plata, que todavía no ha roto la línea de tendencia, pero que terminará por romperla. Y os recuerdo que cuando estábamos en 120, la gente decía que no había plata. Que no había plata, no sé qué. Bueno, pues ahora hay toda la que quieras, no a 120, a 64, toda la que quieras, ¿vale? Platino 2,55% abajo también cayendo. Subió simplemente porque había subido todo el resto, el oro y la plata. Y la gente decía, bueno, pues ahora toca el platino. Y luego cuando subió el platino, pues ahora el cobre, pues ahora el aluminio, pues ahora todo. Como si fuese eso, pues un casino. Sin más. O sea, comprabas uno y como había subido ya mucho, pues te metías en el siguiente. Sin mucho, sin pensar demasiado. Pues igual que pasaba con las altcoins, ¿no? Subía una de un sector, no, es que están subiendo estas que son de un juego, y salía otro juego y subía esa. Y el juego igual era una mierda, no valía para nada, pero da igual, el mercado funciona así, estúpidamente muchas veces, ¿no? Y bueno, pues es lo que pasó también con los metales preciosos. El euro contra el dólar, pues en la zona de soporte, un soporte que si lo pierde, como hemos dicho, pues cambiaría la tendencia de medio plazo y nos iríamos hacia la zona de 1,12 o incluso más abajo. Todavía no lo ha perdido, pero parece que va camino de perderlo. Y parece que vamos camino de un cambio en el mercado de divisas. Llevábamos un año, año y medio con un comportamiento más o menos eh, no sé cómo decirlo, definido, o sea, sí, había unos patrones, ¿no? Y parece que el patrón que habíamos seguido en el mercado de divisas hasta hace bien poco está a punto de cambiar. Dólar australiano también empezando a ir hacia abajo, como veis, hizo el hombro cabeza a hombro, hizo el pullback y sigue continuando hacia abajo. Dólar estadounidense contra dólar canadiense hacia arriba. Veis aquí los cambios, ¿no? O sea, habíamos estado en los pares del euro y del dólar australiano subiendo el euro, subiendo el dólar australiano y ahora está hacia abajo. Y en este que habíamos estado justo cayendo, el dólar estadounidense contra dólar canadiense va hacia arriba. O sea que el dólar ha cambiado de dirección en estos pares, ¿no? Euro contra la libra, pues ha tenido ese rebote, pero no se ha alejado demasiado de la zona de soporte y yo creo que esa zona tiene que caer. La libra contra el yen en la cuña está en la parte baja, no ha roto, si rompe irá para abajo, es el movimiento más lógico, pero a veces no salen los movimientos más lógicos. Y la libra contra el dólar, pues parecido gráfico
que el del euro, con una zona ahí de techo en la parte alta que no hemos roto todavía hacia abajo, pero que está en la parte baja y que podría también, como digo, ir hacia más abajo en las próximas semanas si rompe esos niveles de soporte en los que está. Y nada más, pues eso, con ausencia del mercado al contado de Estados Unidos, los futuros los tenemos prácticamente planos, aunque bajando ligeramente, 0,12%, 0,15%. Y el resto de mercado, pues eso que os he comentado, metales preciosos en corrección después de la pasada que se pegaron a finales del año pasado, principios de este año, y Bitcoin totalmente desconocido porque es un comportamiento que no habíamos visto hasta ahora en el mercado. Y, y bueno, hay gente diciendo tonterías en internet de MicroStrategy, pues que no saben ni de lo que hablan y así está el mercado, no hay mucho más. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.